Hace varios meses, un meme en redes se hizo viral. Todos los hombres piensan al menos una vez al día en el Imperio Romano. ¿Cuántas veces piensas en el Imperio Romano? ¿En el Imperio Romano? Ajá. Unas 2 veces por semana, creo que. Una vez a la hora, creo yo. Los hombres pensamos siempre en el Imperio Romano. Después de este vídeo, quiero que pienses al menos una vez a la semana en el Imperio Romano. En especial, en su caída. Que si los bárbaros, que si el avance del cristianismo, que si la abolición gradual de la esclavitud. Todas esas son respuestas que la gente da cuando se trata de por qué cayó el Imperio Romano. Pero en verdad, la mayor responsable de la caída de Roma no tenía armas ni guerreros y fue tan destructiva que finalmente fueron los propios romanos quienes les abrieron las puertas a los bárbaros para acabar con el enemigo invisible que los atacó durante 2 siglos. Me refiero a la inflación. Sí, a la subida de los precios. Suena loco, ¿verdad? Pues quédate unos minutos y te lo cuento. Vamos a comenzar con una pequeña clase de historia, pero que te servirá para entenderlo todo. Era el año 27 a.C. y César Augusto se coronó como el primer emperador de Roma. Era el comienzo del Imperio Romano como lo conocemos en la actualidad. En ese entonces se usaba como moneda el denario. Cada denario estaba hecho de plata en su mayor parte. Cuando César Augusto subió, el 95% de la moneda era plata y el resto eran otros metales. Por supuesto que había otras monedas hechas de oro, pero la más popular era el denario. Era tan usada que la palabra dinero que usamos hoy en día viene de ahí. La plata y el oro venían mayormente de las colonias conquistadas. Un ejemplo de esto es la mina de oro de Las Médulas, en la actual provincia española de León, donde usaban grandes cantidades de agua para derribar las montañas y extraer pepitas de oro. Y el alcance de la moneda romana era inmenso. Mirad este mapa. En cada uno de esos puntos se han encontrado denarios romanos. Hay una parte que te debe de haber llamado la atención porque se concentran demasiado. El sur de la actual India. La India nunca fue parte del Imperio Romano, pero comerciaban con ellos y valoraban tanto la moneda romana que la atesoraron durante milenios a pesar de estar bastante lejos de ellos. Después de César Augusto vinieron otros emperadores como los infames Calígula y Nerón, pero también verdaderos estadistas como Marco Aurelio, que además es un filósofo estoico muy de moda hoy en día. Él fue el último emperador bueno. Para entonces, un denario contenía un 85% de plata. Era menos, pero también es verdad que habían pasado 200 años, un tiempo bastante largo en el que es natural que ocurrieran devaluaciones. ¿Y cómo devaluaban? Pues tomaban las monedas que cobraban como impuestos, las fundían y les agregaban menos plata que la que tenían antes. A esta acción se la llama malear una moneda, pues al quitarle plata las hacen más malas que antes. Ahora decimos devaluar, así que cada vez que diga malear, piensa en que la moneda se estaba devaluando. Luego usaban esas monedas para pagar a sus soldados y funcionarios que usaban ese dinero para pagar sus gastos diarios. Después de emperadores que maleaban el denario, venían otros que lo restituían a su valor antiguo. Para esto hacían el proceso contrario. Decomisaban la moneda mala, la fundían y creaban moneda buena, con mayor porcentaje de plata. Y a pesar de que había emperadores que eran unos verdaderos calaveras, el periodo de 2 siglos desde César Augusto hasta Marco Aurelio fue el periodo de mayor esplendor de Roma. Incluso se acuñó una frase, Pax Romana. Para el año 110 después de Cristo, el imperio llegó a su máxima extensión territorial. Más de 6 millones de kilómetros cuadrados eran parte del imperio y eran gobernados por el emperador de los romanos. Mirad esta moneda. Es un denario en el momento de mayor esplendor del Imperio Romano. El único problema de Marco Aurelio, el emperador filósofo, fue su heredero, el emperador Cómodo, que, como puedes adivinar por el nombre, era un calavera. Si habéis visto Gladiator, es el emperador representado por Joaquín Phoenix. Pero después de que lo desvivieran, vino una breve guerra civil y la dinastía de los Severos se impuso. De Severos tenían el apellido, pero no la economía. En 20 años el porcentaje de plata de un denario bajó del 85% al 50%. El último emperador de esa dinastía murió en el año 235 en Germania, desvivido por sus propios soldados. Entonces, la cantidad de plata que había en un denario se había reducido en torno al 33%. En menos de 50 años, el denario se había maleado más que en toda su historia. La mayor parte de la moneda era entonces de cobre o bronce, con un baño de plata cada vez más pequeño. El imperio empezaba a registrar altas tasas de inflación. ¿Te suena la historia? Bueno, como podéis ver, la inflación no es nada nuevo. Nuestros mayores nos suelen hablar de cómo la vida en general era más barata antes. Además de eso, la moneda internacional, el dólar, ha experimentado una caída del 99% de su valor en los últimos 100 años. Pero para los romanos, lo peor estaba a punto de empezar.
Para el siglo III, los levantamientos militares y las proclamaciones de emperadores se sucedían unas a otras sin que los nuevos emperadores pusieran nuevos sucesores. El año 238 se llama el año de los 6 emperadores. No era una exageración. A partir de entonces, un emperador tenía suerte si gobernaba 2 años. Y en cuanto a la economía, era un verdadero desastre. Cada nuevo emperador y cada general rebelde tomaban la moneda existente, la mandaban fundir, creaban una nueva moneda con su cara y la usaban para pagar a los soldados. Y cada vez el porcentaje de plata era menor. Y era una cosa de vida o muerte. Si no recibían dinero, los soldados mataban al general y coronaban a un nuevo emperador. Hasta entonces, las nuevas conquistas traían más y más plata a las arcas imperiales. Pero para la crisis del siglo III, con los emperadores más preocupados por no ser traicionados que por conquistar territorios, Roma no tenía más tierras que conquistar y por tanto no había más minas de oro y plata para crear monedas fuertes, ni fortunas que saquearles a otros reinos. Por eso, la que ya existía se maleaba tan rápido que las pocas monedas de plata que no eran fundidas eran guardadas por la gente y solo se usaban para emergencias. Y quienes se encargaban de fundir las monedas también eran un poco corruptos. Normalmente emitían más monedas de las que les encargaban y así se embolsaban más dinero. Debía ser el único trabajo rentable de la época, además de ser militar. En teoría se embolsaban más dinero, pero en realidad, mientras más moneda había, más subían los precios. Piénsalo así. Se ofrecía la misma cantidad de productos y servicios, pero la cantidad de monedas en circulación aumentaba. Sin crecimiento económico y con monedas adicionales, los precios solo pueden subir. La gente se mudó al campo, pues al menos ahí podían vivir sin pensar en que los precios subían cada semana. En el campo, al menos, podían vivir de la agricultura de subsistencia y fabricar artesanalmente lo que necesitaban. Dicen que Europa entró en la Edad Media tras la caída de Roma, pero el proceso de despoblamiento de las ciudades comenzó más de 2 siglos antes. Ya para el siglo III, no quedaba nada del gran imperio de unos siglos antes. Para el año de los 6 emperadores, el porcentaje de plata que tenían algunos denarios en circulación había caído hasta el 5%. Una barbaridad, y nunca mejor dicho, aunque aún no llegaran los bárbaros. La moneda que se usaba a diario era el antoniniano, creada unos años antes por el emperador Caracalla para enfrentar el maleamiento del denario. Algo así como cuando pasamos de la peseta al euro, con muchas diferencias aparte. Pero el antoniniano corrió la misma suerte. 30 años después, para el 260 después de Cristo, solo tenía un 20% de plata. Para ese mismo año, el imperio se había dividido en 3 partes. Hoy las llamamos Imperio de Palmira, Imperio Galo e Imperio Romano. Pero la verdad es que los 3 se reivindicaban a sí mismos ser los verdaderos herederos del Imperio Romano. Y los 3 imperios fundían los antoninianos y los maleaban cada vez más para pagarle a los soldados y seguir la guerra entre ellos. Fue justo entonces que el antoniniano llegó a su nivel más bajo, menos del 5% de plata. En este gráfico se puede ver un poco mejor la caída del porcentaje de plata en las monedas. En el 273 después de Cristo se logra imponer uno solo, Aureliano. Mirad cómo se ve en esta moneda de oro. Recibió un título bastante pomposo, Restitutor Orbis, que significa restaurador del mundo. Apenas reunificó el imperio, empezó una tarea muy necesaria: reducir la emisión de moneda. Para esto cerró varias fraguas donde se emitían las monedas y persiguió a los acuñadores, que, como ya sabemos, usaban su trabajo para emitir más moneda y quedársela. Pero Aureliano murió como los otros emperadores, desvivido por sus propios soldados. En el año 301 se publicó el edicto sobre precios máximos en el que se fijaban los precios de más de 1.300 productos. La pena por cobrar más de lo indicado era la muerte. Pero este experimento de control de precios no funcionó. En los lugares donde se podían ejecutar las penas, la economía se detuvo, pues nadie quería producir para cobrar menos de lo que valían realmente las cosas. En el resto del imperio, el edicto era respetado a medias y surgieron mercados negros. Cuando ya fue imposible seguir manteniéndolo, el decreto simplemente dejó de tener efecto. Tras varios años de guerras civiles, se impuso otro emperador bastante conocido, Constantino. Él sustituyó el antoniniano por otra moneda llamada sólido. Para entonces, el imperio estaba dividido en 2 partes, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. La parte más pobre y rural era el Imperio Romano de Occidente, donde la mayor parte del presupuesto del Estado se gastaba en pagarles a milicias bárbaras para que defendieran el imperio de otros bárbaros. Cuando los unos llegaron
llegaron a Europa del Este en torno al año 400, hicieron que los bárbaros que vivían ahí se desplazaran a los imperios romanos. Los romanos orientales, desde Constantinopla, lograron una mejor posición en el comercio y además estaban más urbanizados, por lo que sus emperadores decidieron pagar tributos a los bárbaros para no ser invadidos. Y con ese dinero, los bárbaros invadieron el Imperio Romano de Occidente. Según cuentan, en algunos pueblos ya estaban tan hartos de la dominación romana, de los impuestos y de la moneda mala, que les abrían la puerta a los bárbaros apenas pasaban por ahí. El imperio más grande y duradero que había tenido el mar Mediterráneo había caído. Pero las raíces de esa caída estaban en la escasez de metales preciosos que ocurrió cuando se detuvieron las conquistas y en el caos económico causado al fundir y refundir monedas para malearlas. Dicen que la historia no se repite, pero rima. El Imperio Romano nos deja una lección bastante clara. Las sociedades no se caen de la noche a la mañana, sino que empiezan a padecer síntomas de una enfermedad que se va haciendo más grave hasta que se convierte en una enfermedad terminal. Y la calidad del dinero es uno de esos síntomas. Mientras más mala es la moneda, más se destruye la sociedad. Y mientras más grande es el deterioro, más fuerte es el ruido al caer. 2000 años después, nuestras monedas no se malean, se devalúan. No están respaldadas por plata, sino por la confianza que tenemos en ellas. Por eso se llama sistema fiat. Pero, ¿qué pasará si dejamos de confiar en el dinero que usamos todos los días? ¿Crees que nuestra sociedad está repitiendo los errores monetarios de la antigua Roma? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si quieres saber más de eventos históricos que le den un giro de 180 grados a todo lo que sabías y creías saber de la historia, suscríbete y activa la campanita.